Las ganancias como incentivos. Volvamos al inicio. La esperanza de obtener un lucro y la amenaza de perderlo es lo que fuerza al dueño de un negocio, en una economía capitalista, a producir al coste más barato y vender al coste que los consumidores están más dispuestos a pagar. Sin estas presiones, aquellos que administran empresas bajo el socialismo tienen muchos menos incentivos para ser lo más eficientes posible bajo ciertas circunstancias y mucho menos para mantenerse al tanto de las condiciones cambiantes y responder a ellas rápidamente, como lo tienen que hacer las empresas capitalistas si quieren sobrevivir. Fue una máxima autoridad soviética, Leonid Brezhnev, quien dijo que los administradores de las empresas de su país le temían a la innovación como el diablo le teme al incienso. Sin embargo, en vistas de los incentivos a empresas de propiedad y control gubernamental, ¿por qué habría los administradores de arriesgar y experimentar con nuevos métodos y productos cuando por lograrlo ganarían muy poco o nada mientras que por no lograrlo podían perder su trabajo, o más que eso? Bajo Stalin, el fracaso solía ser equiparado al sabotaje y castigado de la misma manera. Incluso bajo las condiciones menos drásticas del socialismo democrático, como en la India durante décadas, tras su independencia, las empresas protegidas, como las de coches, no necesitaban innovar. Hasta que en 1991 se dio inicio a la liberación de los mercados en la India, el coche más popular era el Hindustan Ambassador, una copia descarada del Morris Oxford británico. Incluso en la década de 1990, The Economist se refería al Ambassador como una versión levemente actualizada de un Morris Oxford de la década de 1950. El periódico londinense The Independent informó, durante años, los Ambassador han sido notorios en la India por su pobre acabado, conducción pesada y su proclividad a accidentes alarmantes. No obstante, había listas de espera, de meses e incluso de años, para poder adquirir un Ambassador, dado que estaba prohibido importar coches extranjeros que le hicieran la competencia. Bajo el capitalismo de libre mercado, los incentivos trabajan en la dirección contraria. Incluso las empresas más lucrativas pueden perder su mercado si no continúan innovando para evitar ser superadas por sus competidoras. Por ejemplo, IBM fue pionera en crear ordenadores, con un modelo de 1944 que ocupaba 8,5 metros cúbicos. Sin embargo, en la década de 1970, Intel creó un chip de ordenador más pequeño que una uña y que, además, podía realizar las mismas operaciones que ese ordenador. Intel misma estaba constantemente forzada a mejorar su chip a una velocidad exponencial, dado que otras empresas rivales, como Advanced Micro Devices, AMD, Cyrix y otras comenzaron a alcanzarla tecnológicamente. Más de una vez, Intel invirtió tal cantidad de recursos en el desarrollo de mejores chips que puso en riesgo la propia supervivencia de la compañía. Pero la alternativa era dejarse vencer por la competencia, lo cual habría implicado un riesgo aún mayor para la supervivencia de la empresa. A pesar de que Intel siguió siendo el proveedor principal de chips de ordenadores en el mundo, la competencia de AMD impulsó a ambas compañías hacia la innovación, tal como reportó The Economist en 2007. Por un tiempo pareció que AMD había superado a Intel en el diseño de chips. Diseñó una manera inteligente de hacer que los chips pudieran manejar datos tanto en bloques de 32 como de 64 bits, mientras que Intel adoptó este sistema, con reservas, en 2004. En 2005, AMD lanzó un nuevo procesador que fraccionó el procesamiento de datos numéricos entre 2 núcleos, lo cual mejoró el rendimiento y redujo el consumo de energía. Sin embargo, Intel respondió con fuerza con su propio diseño de 2 núcleos. El próximo año, Intel lanzará nuevos chips con 8 núcleos en una misma porción de silicona, al menos un año antes que AMD. Esta rivalidad tecnológica ha tenido grandes y muchas veces dolorosas consecuencias tanto para Intel como para AMD. Por ejemplo, AMD tuvo pérdidas de más de $1.000 millones en 2002 y sus acciones descendieron 4/5 de su valor. Sin embargo, 4 años después, el precio de las acciones de Intel cayó un 20% en solo 3 meses y la empresa anunció que despediría a 1,000 directivos, dado que sus ganancias cayeron un 57%,
mientras que las de AMD se elevaron un 53%. Toda esta competencia desesperada ocurrió en un sector donde Intel vende más de un 70% de todos los chips de ordenador del mundo. En resumen, incluso entre los gigantes corporativos, la competencia en la innovación se puede tornar feroz en un libre mercado, tal como indica la batalla por las cuotas de mercado entre estas empresas de microchips. El decano de la Yale School of Management, en Estados Unidos, describió la industria de chips de ordenador como una industria en agitación constante, y el presidente de Intel escribió un libro titulado «Solo los paranoicos sobreviven». El destino de AMD e Intel no es el tema. La cuestión es cómo los consumidores se benefician tanto de los avances tecnológicos como de los precios bajos como resultado de la competencia feroz entre estas compañías para lograr ganancias y evitar pérdidas. Y esta industria no es única. En 2002, 120 empresas de las Fortune 500 informaron de pérdidas, con una cifra total de más de $295.000 millones. Tales pérdidas desempeñan un papel vital en la economía, en la medida en que fuerzan a los gigantes corporativos a cambiar lo que están haciendo, bajo pena de extinción, dado que nadie puede aguantar pérdidas de esa magnitud de manera indefinida. La inercia puede ser una tendencia común entre los seres humanos alrededor del mundo, ya sea en los negocios, el gobierno u otros aspectos de la vida, pero las empresas que operan en un libre mercado están obligadas, por los números rojos, a darse cuenta de que no pueden ir a la deriva como la empresa Hindustan Motors, que estaba protegida de la competencia por el gobierno de la India. Incluso en la India, la liberalización de los mercados hacia el final del siglo XX permitió la competencia en la industria de coches, lo cual forzó a Hindustan Motors a invertir en mejoras. Esto la llevó a producir nuevos coches Ambassador, que eran mucho más fiables que sus predecesores, según el periódico The Independent, y que incluso tenían una aceleración considerable, según la revista The Economist. No obstante, el Hindustan Ambassador perdió su antigua posición de número 1 en ventas en la India y fue desbancado por el Maruti, un auto japonés fabricado en la India. Por su parte, los Marutis también están mejorando, en previsión de los nuevos invasores, según The Economist. Mientras que el capitalismo tiene un coste visible, la ganancia, que no existe bajo el socialismo tiene un coste invisible, la ineficiencia, que es erradicado en el capitalismo a través de las pérdidas y la quiebra. El hecho de que la mayoría de los bienes sean en general más asequibles en una economía capitalista implica que el lucro es menos costoso que la ineficiencia. Puesto en términos diferentes, el lucro es el precio que se paga por la eficiencia. Claramente, el incremento de la eficiencia debe ser mayor que el lucro, o de lo contrario el socialismo habría provocado, en la práctica, precios más asequibles y mayor prosperidad, como sus teóricos esperaban, pero esto último nunca se materializó en el mundo real. Más allá de eso, si en la práctica el coste del lucro excediera el valor de la eficiencia que promueve, entonces las organizaciones sin ánimo de lucro y las agencias gubernamentales podrían realizar el mismo trabajo a menor coste y con mayor calidad que las sociedades comerciales y podrían desplazarlas en la competencia del mercado. Sin embargo, ello rara vez ocurre, mientras que lo contrario ocurre con frecuencia, por ejemplo, cuando empresas privadas asumen funciones que eran antes realizadas por agencias gubernamentales o por organizaciones sin ánimo de lucro como las universidades. Mientras los capitalistas son concebidos como personas que se lucran, lo que el dueño de una empresa en realidad obtiene es la titularidad jurídica de lo que sobra, una vez restado el dinero de los costes al que recibe de los clientes. Este residuo puede ser positivo, negativo o nulo. Los trabajadores deben cobrar y los acreedores también. De lo contrario, estos pueden iniciar acciones legales y embargar los recursos de la compañía. Incluso antes de que eso ocurra, estos pueden simplemente dejar de proveer insumos cuando la compañía deja de pagarles. La única persona cuyo pago depende de lo bien que le esté yendo a la empresa es el propietario de esta. Esto es lo que presiona de manera implacable al dueño para que supervise todo lo que está ocurriendo en la empresa y todo lo que viene ocurriendo en el mercado de los productos de la empresa.
En vez de las distintas jerarquías de autoridades que realizan seguimientos de las acciones de sus subordinados en una empresa gubernamental, el propietario de una empresa privada es esencialmente un supervisor no supervisado en lo que concierne a la eficiencia económica. El interés propio toma el lugar de los supervisores externos y fuerza una mayor atención en los detalles y mucha más inversión de tiempo y energía en el trabajo de la que cualquier otro conjunto de reglas o autoridades sería capaz de llevar a cabo. Este simple hecho da al capitalismo una enorme ventaja. Y más importante aún, este simple hecho da a las personas que viven en economías de mercado coordinadas por precios, niveles de vida visiblemente más altos. No solo personas ignorantes, sino personas altamente cultas e intelectuales, como George Bernard Shaw, Carlos Marx, Jawaharlal Nehru y John Dewey, han malinterpretado el lucro o las ganancias como cobros arbitrarios que se suman al coste de la producción. Muchos, incluso hoy, atribuyen con frecuencia el alto nivel de ganancias a los altos precios cobrados por personas motivadas por la avaricia. La realidad, sin embargo, es que la mayoría de las grandes fortunas de la historia estadounidense ha resultado de la capacidad de alguien para reducir costes y al mismo tiempo cobrar precios más bajos y por tanto ganar un mercado masivo para su producto. Henry Ford hizo esto con los automóviles, Rockefeller con el petróleo, Carnegie con el acero, y Sears, Penny, Walton y otros fundadores de grandes almacenes con una gran variedad de productos. Una cadena de supermercados en una economía capitalista puede ser muy exitosa cobrando precios que permiten apenas un centavo de ganancia por cada dólar de ventas. Debido a que muchas cajas reciben dinero de manera simultánea todo el día en un gran supermercado, esos centavos pueden llegar a constituir un sustancial margen de rentabilidad sobre la inversión, mientras se incrementa muy poco lo que el cliente termina pagando. Si el contenido completo de una tienda se agota en 2 semanas, entonces ese centavo por dólar se asemeja más a 25 centavos por dólar a lo largo de un año, dado que ese mismo dólar vuelve a pasar por las cajas 25 veces más. Bajo el socialismo, ese centavo por dólar se eliminaría, pero también se eliminarían todas las presiones económicas en la administración que producen que los costes se mantengan bajos. En vez de lograr que los precios desciendan a 99 centavos, esta cantidad puede incrementarse, dado que los administradores pierden los incentivos y presiones que les hacen mantener los bajos costes. Explicado en otros términos, cuando una empresa obtiene $1 millón de ganancias, eso no significa que su producción costaría $1 millón menos si fuera producida por una organización sin ánimo de lucro o por una empresa gubernamental. Sin los incentivos y restricciones creados por la perspectiva de ganancias y la amenaza de pérdidas, la misma producción podría bien costar millones de dólares más. Existe un motivo por el cual muchas funciones tradicionales del gobierno, como la recogida de basura o la administración de las prisiones, han sido subcontratadas cada vez más a empresas privadas con ánimo de lucro. Estas empresas habitualmente realizan el mismo trabajo a menor coste o con mayor calidad, o ambas cosas a la vez. Por el mismo motivo, las empresas con ánimo de lucro han venido asumiendo funciones como administrar las librerías o los comedores de las universidades.